en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Este programa número 30 de Inictu Oculi en Radio Proverso en este mes de enero del recién estrenado año 2025, con una obra con la que me topé hace unos meses, de la que tenía muchas ganas de hablar y que además es de uno de mis artistas predilectos, que es Georges de Latour. La obra en cuestión, que está fechada entre 1620 y 1630, se llama La Riña de los Músicos y pertenece a las colecciones del Museo Paul Getty de Los Ángeles. Es una escena de género que representa pues una riña callejera entre dos músicos, uno ciego o aparentemente ciego, que porta una zanfonía, y otro vidente que pues intenta desenmascarar al primero por si con la argucia de hacerse el ciego le estuviera quitando público. La obra es soberbia, como todas las obras de Georges de Latour, y tiene la curiosa historia detrás de haber aparecido en 1950 en un castillo británico, habiendo permanecido en ese castillo atribuida a Caravaggio durante décadas. Lo curioso del tema es que esta obra habla de una historia, que es la de las personas ciegas asociadas a la música callejera. La falta de visión a lo largo de los siglos pues abocó a las personas privadas de visión a subsistir realizando ciertos oficios, muchos de ellos pues asociados a la mendicidad, como propiamente el de la música callejera, como decimos. Para ellos ha sido una salida profesional por considerarse que no estaban capacitados para otro tipo de oficio. En un ensayo sobre la educación de los ciegos en 1786, su autor, Valentin Hauy, dice lo siguiente: tienen innatas habilidades para sentir sensaciones a través del tacto y el oído, y de ahí su natural disposición para la música. Lo curioso es que este hombre, Valentin Hauy, publicó su libro con caracteres en relieve para facilitar la lectura precisamente de las personas a las que iba destinada, que eran las personas ciegas. Pero volviendo a Georges de Latour, el cuadro de La Riña de los Músicos, como decimos que es una escena de género, es anterior a las pinturas de temática religiosa que hace el artista y que realmente fueron las que le dieron pues su popularidad, pero sin embargo la composición guarda enormes similitudes con el resto de su producción, porque utiliza un formato horizontal para situar las figuras de medio cuerpo en un primer plano, y pues están por un lado los dos músicos que se pelean, y de fondo una anciana que acompaña al músico ciego y que grita por la imposibilidad de ayudarle ante la pelea, y por el otro pues dos músicos que acompañan al músico vidente que portan un violín y una gaita respectivamente. El atacante, por cierto, sostiene una chirimía en una mano con la que él está asestando golpes al músico ciego, y también con la otra, con la mano derecha, pues está exprimiendo un limón para precisamente desenmascarar al ciego, ¿no? Un potente foco de luz
emerge en la escena desde la izquierda del cuadro y modela así a todos los personajes que van vestidos con ropajes de colores muy contrastados. Por un lado, andrajosos, los ropajes de la pareja anciana, y por el otro, más lujosos, ¿no? Los ropajes que llevan los tres músicos de la derecha. El propio de la Tour tiene al modelo que hace de ciego, al hombre que posó para él en otras obras, además de en esta, también tocando la zanfonía, curiosamente. Una de ellas se conserva en el Museo del Prado, otra en el Museo de Arte de la ciudad francesa de Nantes, y otra, por ejemplo, para citar solamente tres, en el Museo de Mont-de-Piété de la ciudad de Verges. La zanfonía estaba precisamente pues vinculada o muy asociada con las personas ciegas, ya que es un instrumento pues sencillo, que no requiere enormes conocimientos musicales y que era bastante rudimentario su manejo. La representación de Delatour podría pues tener un fondo realmente moralizante, porque pues parece que entronca con una tradición del siglo anterior, del siglo XVI, de representar a los músicos callejeros como metáforas de la caridad, ¿no? Porque la ceguera realmente se venía entendiendo como un castigo divino, y la redención le llegaba a estas personas a través pues, de la mendicidad y a través de la caridad que le daban las personas que los veían, ¿no? En un tratado de Juan Luis Vives sobre el socorro de los pobres, que fue publicado en la ciudad de Brujas en 1526, dice lo siguiente: ni a los ciegos se les ha de permitir estar o andar ociosos. Hay muchas cosas en que poder ejercitarse. Después de hablar de los ciegos que pues se dedican a las letras, porque va haciendo una catalogación de los oficios para los que los ciegos son aptos, pues sigue diciendo: otros son aptos para la música, canten y toquen instrumentos de cuerda y de soplo. Y concluye pues con una frase que en la siguiente dice: la pereza y la flojedad, y no el defecto del cuerpo, es el motivo para decir que nada puede. En cierto modo, con esta frase viene a decir que realmente no son absolutamente ineptos para todo tipo de oficios, sino que realmente tienen unos cuantos oficios que como la música, pues para los que son aptos absolutamente, ¿no? Hay que decir que las representaciones de músicos ciegos fueron bastante habituales en los siglos XVI y XVII por ese motivo, ¿no? Por el motivo moralizante, ¿no? de mostrar a los ciegos como un símbolo de la caridad. Y, por ejemplo, hay una estampa del artista Jacques Belange que representa precisamente otro ciego tocando la zanfonía, y que está fechada en una década anterior a el cuadro de la Riña de los Músicos, concretamente hacia 1612. Precisamente también de ese mismo siglo, de 1631 concretamente, es un grabado de Rembrandt de un violinista ciego acompañado por su perro y tocando por las calles. También hay otra obra preciosa del pintor sevillano Francisco de Herrera el Viejo, que está en el Museo Kunsthistorische, que es de Viena, que representa también a un ciego tocando la zanfonía y que es acompañado por su lazarillo, y ambos aparecen, como en el caso del cuadro de Delatour, en un primer plano de medio cuerpo. El ciego tiene los ojos cerrados, está tocando la zanfonía, mientras el joven lazarillo pues está mirando al espectador y tiene en su pecho pues una especie de atillo que sería seguramente donde llevaban las únicas pertenencias que portaban, ¿no? en su vida, y también pues tiene en su mano el bastón posiblemente del ciego, y también se le ve
en su otra mano pues extender lo que seguramente sería una gorra para pedir la limosna. Pero la representación de las personas ciegas en el arte viene desde muy atrás, o sea, viene desde la antigüedad. Por ejemplo, en la tumba tebana de Nat, de la dinastía 18, en el 1400 a.C., vemos a un arpista ciego en una escena de danza. Si ya vamos hacia adelante en el tiempo, ya en el siglo XIX hay diversas obras que muestran a músicos ciegos en escenas de costumbres, como la de David Wilkie, que se conserva en la Tate Britain de Londres, que está fechada en 1806 y donde una familia entera pues disfruta en un salón de la música que interpreta un violinista ciego. Hay una acuarela de John Singer Sargent, del que hablaremos más tarde, que representa a músicos callejeros ciegos que captó en una visita a la ciudad andaluza de Granada y que se conserva en el Museo de Aberdeen en Escocia. Otra de las más conocidas obras que representan a una persona ciega asociada al mundo de la música es la de John Everett Millet, de 1856, que se conserva en el Museo de Birmingham y representa a dos hermanas vagabundas que están sentadas en pleno campo, en un murete a las afueras de una localidad que se ve en el fondo, y la mayor, una chica de enorme belleza, pues es ciega y está sosteniendo un acordeón en su regazo. No está tocando en ese momento, pero sí que se presupone que es una música callejera también, ¿no? Las dos niñas están descansando, al parecer después de una tormenta que ha hecho aparecer en el horizonte un arco iris doble, y la muchacha ciega lleva un cartel colgado al cuello donde dice "Pity the blind", ¿no? Apiádate de la ciega. El profesor Graham Douglas, de la Universidad de Birmingham, que está especializado en la integración de personas con diferentes capacidades, hizo un análisis muy interesante de esta obra desde sus percepciones previas a los conocimientos que ahora mismo tiene de dedicarse, ¿no?, a esta integración, y un análisis a posteriori de lo que ahora piensa sobre ella, ¿no? El profesor, al ver la obra por primera vez, pensó en toda esa explosión de colorido del arco iris, del cielo, de los colores que realmente se potencian tras la lluvia, ¿no? Hacía pues realmente más triste la existencia de la niña ciega, porque no estaba capacitada para percibir esos colores, ¿no? Y entonces necesitaba de su hermana para explicárselo. Sin embargo, con el tiempo y ya, como decía, la implicación con las personas ciegas y su integración le han llevado a ver el cuadro de una manera totalmente diferente, como un símbolo de integración, ya que ella, dice el profesor Douglas, dice que ella percibe mejor aspectos que quizá las personas que vemos pues nos pasen desapercibidos, como son los olores o los sonidos, ¿no?, que se agudizan más en las personas ciegas, ¿no? Y mientras su hermana pues puede perfectamente describirle el colorido y la presencia del arco iris, por tanto, pues ambas se complementan en el disfrute, ¿no?, de esa escena campestre tras la lluvia. Por tanto, pues una escena bastante esperanzadora, ¿no? Damos paso ahora a nuestra compañera, la profesora Mercedes Páez. ¿Qué tema nos traes para este mes de enero de 2025?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os voy a hablar de una técnica artística o fotográfica, también se puede decir, que es la cianotipia, y de una mujer científica que además para mí también es artista, que es Anna Atkins. Vamos a comenzar por la cianotipia para saber de qué estamos hablando, y para ello vamos a recurrir, como muchas veces, a la etimología de las palabras. Tenemos por un lado cianos, que en griego significa azul oscuro, y por otro lado tipos, que significa letra o tipo. Así que podríamos decir que es un procedimiento que nos permite impresionar imágenes sobre papel y que además esas imágenes pues salen con un tono azul oscuro. Como he dicho antes, es un procedimiento fotográfico, aunque no con la idea de fotografía que podemos tener en la cabeza, ya que no es una fotografía hecha con máquina de foto. Eso ya lo iremos viendo más para adelante. Bueno, para explicarlo de una forma sencilla, os cuento. Partimos de dos líquidos que hay que emulsionar, que hay que mezclar en unos porcentajes adecuados. Por un lado, el citrato de amoníaco férrico y por otro lado, el ferrocianuro de potasio. Estas dos sustancias, una vez mezcladas, forman un líquido que es fotosensible, es decir, reacciona ante la luz del sol. Con esta mezcla tenemos que pintar un papel, todo esto evidentemente en un cuarto oscuro donde no entre la luz del sol y, hombre, sí podemos utilizar una luz artificial, pero que no sea muy potente, ¿vale? Hombre, lo suficiente para que podamos ver. Entonces, con un pincel, con una brocha, impregnamos un papel por una de sus caras con esta mezcla que tiene una tonalidad amarillenta. Una vez que se seque, ponemos sobre esta cara nuestra composición, pues por ejemplo con plantas secas, ¿vale? Para que esta composición no se mueva, metemos todo, o sea, el papel con las flores, con las plantitas secas, las metemos por ejemplo en un marco, dejando el cristal sobre nuestra composición. Ahora viene la exposición al sol. Nos vamos al exterior, en un balcón, en un patio donde dé el sol. Lo ponemos al sol y veremos que en pocos minutos esas tonalidades amarillas se van transformando en tonalidades más oscuras. Una vez que hemos conseguido, o sea, una vez que tenemos una tonalidad oscura que ya nosotros decimos, venga, ya con esto me vale, lo quitamos del sol, desmontamos y metemos el papel en agua. Esto es como los tradicionales revelados de fotografía. Ahora viene la parte del revelado, que simplemente es con agua. Una vez que se limpia, aparecen unas tonalidades azules preciosas, lo que normalmente se le llama un azul Prusia, y las imágenes salen en negativo, en blanco, en tonos azules muy claritos. Total, ya sabemos en qué consiste de manera muy básica la cianotipia. Bien, pues ahora vamos a ver quién es Anna Atkins y qué relación hay de esta mujer con la cianotipia. Anna Atkins nació en el Reino Unido en 1799 y aunque en todas las biografías que podemos buscar de ella pone que es científica, que es bióloga, que le gustaba, bueno, que era botánica, que se dedicaba desde siempre a la botánica, yo para mí también añadiría que es una artista, ya veréis por qué. Lo cierto es que para la época de la que estamos hablando, que son los principios del siglo XIX, el hecho de que una mujer accediera a los estudios estaba bastante complicado. Pero en este caso Anna Atkins tuvo una gran suerte porque su padre, que era botánico, la formó desde un principio. Era un hombre con una visión de futuro, con una mentalidad abierta, que además de ver en su hija a una mujer, pues vio a una persona capaz de entrar en el mundo de la ciencia sin ningún tipo de prejuicio. Anna Atkins comenzó haciendo dibujos muy esmerados sobre las plantas que estudiaba su padre, precisamente para las ilustraciones de esos textos, de los textos que escribía su padre. Tras casarse, ella siguió dedicándose a la botánica y llegó a recolectar, por lo que dicen, una infinidad de plantas impresionantes con las que elaboró unos herbarios valiosísimos. Fijaros cuál fue la importancia de su trabajo
de la investigación que ella hizo durante muchos años, que en 1839 fue aceptada como miembro de la Sociedad Botánica de Londres, lo que para la época, repito, principios del siglo XIX, era todo un logro que una mujer entrara en una sociedad como esta, donde la inmensa mayoría, por no decir el 100%, eran hombres. Por lo visto, ese mismo año en el que ella entró en esa sociedad botánica, se presentaron 2 descubrimientos. En algunas fuentes dicen que el mismo año, otras fuentes varían un poco los años, pero el caso es que aparecieron dos descubrimientos. Por un lado, tenemos los fotogramas del botánico William Henry Fox Talbot. Él le llamaba fotograma a una impresión de un objeto. Él, como también era botánico, pues imprimía plantas secas sobre un papel previamente preparado con una emulsión fotosensible, ¿vale? Entonces, cada fotograma, o sea, cada impresión, él le llamaba un fotograma. Por otro lado, aparece John Frederick William Herschel, que presentó su cianotipia. Y aquí tenemos la cianotipia. Ya empiezan a enlazarse las dos ideas. Este astrónomo fue el descubridor de la cianotipia. Por lo visto, las imágenes con la cianotipia pues salían con bastante más fidelidad, con muchos más detalles que la que había inventado Henry Fox Talbot. Entonces, Anna Atkins enseguida vio las grandes posibilidades que tenía esta en ese momento novedosa técnica de impresión fotográfica que no necesitaba cámara de fotografía. Y aquí un inciso, no olvidemos que estamos en los inicios de la fotografía, ¿vale? La primera fotografía con cámara oscura la realizó Niepce en 1827, ¿vale? Estamos hablando de 1839, que es cuando Anna Atkins pasa a ser miembro de la Sociedad Botánica de Londres, ¿vale? El daguerrotipo, que fue considerado como el primer método de fotografía comercializable, practicable, fue en 1839, justamente este año, ¿vale? Estamos hablando de los inicios de la fotografía. Entonces, en esas investigaciones que se hacían, sobre todo las que iban de alguna manera derivando hacia cómo hacer que una fotografía fuera un papel impreso. El daguerrotipo, acordaros que era una plaquita de cristal, ¿vale? Entonces, estos inventos como la cianotipia hacían que las impresiones estuvieran en papel. El caso es que Anna Atkins observa que con la cianotipia las imágenes de sus plantas podrían salir con mucha mayor exactitud que con sus dibujos realizados a mano, que luego tenían que ser tipografiados para poder publicarlos. Ella entendió perfectamente que una publicación científica era mucho más atractiva y cercana al público si los textos iban acompañados de imágenes. Así que Anna Atkins, sin pensarlo 2 veces, se puso manos a la obra. Con su estudio sobre las algas, y ella misma realizó todas las cianotipias de todas las algas británicas sobre las que ella había estado investigando y había podido documentar. Pero no solo eso, no solo hizo ella toda la cianotipia, se dedicó a poner papeles, o sea, se dedicó a buscar unos papeles de primera calidad, a hacer las mezclas adecuadas, consiguiendo unos porcentajes perfectos para que las emulsiones, una vez realizadas, tuvieran unos resultados perfectos a la hora de impresionar las imágenes. Controló a la perfección los tiempos de exposición, colocó las algas con un esmero y un sentido de la composición que de aquí es de lo que yo digo que además de científica botánica era artista, porque no colocaba las algas de cualquier manera,
decir, las colocaba de manera artística, con su gran sentido de la composición, utilizando muchas veces la simetría. El caso es que en 1843 publicó ella misma, fijaros el dato, ella misma, su libro Fotografías de las algas británicas. Es por eso que se le considera la primera persona en imprimir y publicar ella misma un libro que además estaba completamente ilustrado. Es decir, su obra sobre las algas británicas es ilustración tras ilustración, donde aparece en latín pues la especie, el nombre, la familia, es decir, todos esos datos que los botánicos, los científicos necesitan. Pero aquí tenemos que contar una cosa, y es que resulta que a pesar de toda esa investigación, de ese magnífico trabajo que hizo, pues resulta que, como ha sucedido muchas veces con las mujeres a lo largo de la historia, su nombre cayó en el olvido. Sus cianotipias perduraron, pero no se habló de ella. Afortunadamente, en los años 80 su nombre salió de nuevo a la luz. Según nos cuenta la doctora en biología Carolina Martínez Pulido en un artículo que escribe en una página web que se llama Mujeres con Ciencia, parece ser que el historiador William Lang, que además era coleccionista de libros por lo visto, fue a dar una vez con un trabajo en el que se mencionaban las cianotipias, y además eran las cianotipias de Anna Atkins, pero no aparecía su nombre. Aparecía una firma con AA, pero no sabía qué significaban. Él estuvo investigando durante años, pero no logró dar con el nombre de esta científica, de esta botánica de la que estamos hablando hoy. Más tarde, pasó un tiempo, hubo otro historiador, Larry Shaft, que por lo visto fue el que descubrió que esas magníficas cianotipias botánicas eran de Anna Atkins. Con lo cual podemos decir que en 1985 el nombre de Anna Atkins volvió a salir a la luz, y a partir de ahí pues se han sucedido en diversos países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, exposiciones de las cianotipias de Anna Atkins, que la han puesto de nuevo en el lugar de la historia que se merece. Y aquí termina la historia de hoy. Yo espero que os haya gustado. Está, por un lado, lo que es la cianotipia, por otro lado, la historia de Anna Atkins. Y bueno, si alguien está interesado o interesada en hacer cianotipias, os digo, buscando en internet podéis encontrar desde kits donde os venden los dos líquidos hasta otros kits totalmente completos donde además de vender los dos líquidos traen el papel, los cacharritos para hacer las medidas, los pinceles adecuados. Y luego, buscando en YouTube, podéis encontrar 20.000 millones de vídeos donde os explican cómo hacer una cianotipia. Eso sí os pica la curiosidad, y si no, pues al menos espero que os haya gustado la historia. Y sin entreteneros mucho más, pues mucho ánimo y hasta la próxima historia. Un saludo.
Pues muchas gracias, Mercedes, te esperamos en el siguiente programa. Aunque a lo largo de la historia del arte ha habido obras que han levantado una enorme polvareda cuando fueron presentadas al público, hoy nos vamos a centrar concretamente en dos. Hay muchas más, por supuesto, la Olimpia, por ejemplo, de Manet, y también El desayuno sobre la hierba de Manet. Fueron dos obras enormemente escandalosas en su época, pero bueno, hoy nos vamos a centrar concretamente en otras dos. En el Salón Artístico de París de 1819, concretamente el 25 de agosto, fue presentada como escena de naufragio, así se llamaba, el cuadro actualmente conocido como La balsa de la Medusa. Se trata de la obra más señalada de la producción del pintor francés Théodore Géricault, y es también una de las pinturas más importantes y conocidas de todo el arte francés. Pues bien, la presentación de esta pintura levantó un auténtico escándalo en París y dividió a la crítica en dos facciones pues muy encontradas. Por un lado, los afines a la monarquía. Hay que pensar que en este momento que se presenta la pintura, reina en Francia Luis XVIII tras haberse reinstaurado la monarquía años antes, y por otro lado estaban los antimonárquicos. Y es que la pintura había reabierto pues una herida que aún no se había cerrado, ya que representaba un episodio muy sórdido, muy oscuro de la historia reciente del país galo. Se trata de la historia acontecida el 2 de julio de 1816, cuando se había hundido frente a las costas de Mauritania un barco de la Marina francesa. Este hundimiento obligó a 140 personas, ni más ni menos, a ir a la deriva sobre una balsa improvisada durante la friolera de 13 días, dándose, por supuesto, episodios de ira, de desesperación por no encontrar solución y ni verse, ni haber ningún avistamiento de ningún barco, e incluso se dio algún episodio de canibalismo, algo que dejó totalmente en shock a la nación francesa, ¿no? Hay que tener en cuenta que lograron rescatar solamente estos náufragos del barco un bidón de agua y algunos barriles de vino. O sea, con el consecuente estrago que produjo el vino en los cuerpos demacrados y sin comer, ¿no?, de estas personas en una balsa improvisada, ¿no?, y a la deriva. Esta noticia tuvo tal repercusión que incluso llegó a hacerse eco de ella la prensa extranjera, totalmente escandalizada, ¿no?, por el suceso. Esto hizo que la presentación del cuadro, donde a las claras se veía este episodio, pues provocara un escándalo auténtico en París, en este salón, ¿no?, que acabó, eso sí, catapultando al pintor, ¿no?, a Géricault, a la fama. Para realizar su obra, Géricault había consultado a algunos supervivientes de la catástrofe, como por ejemplo fueron el ingeniero Alexandre Coreart y también al cirujano Jean-Baptiste Savigny. Para recrear los cuerpos, las texturas y las tonalidades exactas, pues acudió a las morgues para ver pues cadáveres, ¿no?, para hacer más creíble su obra. Las dimensiones bestiales también imponen. Es una pintura de un enorme tamaño que tomaba el formato propio de las pinturas de historia y tiene casi 5 metros de alto, que se dice pronto, por 7,16 metros de longitud, ni más ni menos, ¿no? Las figuras que están en primer plano son mayores que el natural, mientras que las figuras del final, del fondo, ¿no?, pues son las que tienen el tamaño real de una persona, ¿no?
Esto además, pues esta sobredimensión de esta figura pues ayudó todavía a hacer más sobrecogedora, ¿no? La escena, ¿no? Y el impacto que quería provocar visual sobre los ¿no? las personas visitantes de aquel salón, y que impactan todavía aún hoy cuando se visitan el Museo del Louvre, ¿no? El historiador contemporáneo de Géricault, Jules Michelet, aseguró sobre la obra que era toda la sociedad francesa la que se había embarcado en esa balsa. Sin embargo, a pesar de ser una obra áspera de contemplar, pues dejaba un resquicio a la esperanza, porque en realidad la escena lo que representa es el momento concreto en que esos hombres del fondo, que como decíamos tienen el tamaño de una persona real, pues avistan en el horizonte un barco que de seguro pues les salvaría, ¿no? Cuando también París era ese centro neurálgico del arte mundial, ¿no? De la pintura, pues estos salones precisamente pues daban esa posibilidad, como en el caso de Géricault, de catapultar a estos pintores, ¿no? En la sociedad parisina. Otro pintor que parece que buscó intencionadamente el escándalo para beneficiarse de esto, pues fue John Singer Sargent, que era un artista estadounidense, pues de nacionalidad, por ser sus padres estadounidenses, pero que en realidad pues había nacido en Florencia, en Italia, ¿no? Pues bien, en París, donde se había establecido el pintor en 1870, el artista pinta un retrato entre los años 1883 y 1884 de una dama un poco peculiar, que era Virginie Amélie Avignon-Gateau. Esta mujer, de procedencia estadounidense, como el pintor también, pues estaba casada con Pierre Gautreau, que era un armador pues extraordinariamente bien posicionado. Sargent, a pesar de lo dura que era, consigue que esta dama, que era famosa, por cierto, por sus escarceos amorosos en París, pues consigue, como digo, pose para él. En la pintura, que hoy se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York, vemos a Virginie Amélie de pie, con un vestido negro muy ceñido, ¿no? Mirando hacia su izquierda y apoyando su mano derecha sobre una mesilla redonda. De la obra hay varios bocetos previos. Hay un dibujo de ella precioso, realizado por Sargent durante esos largos posados, esas largas sesiones, ¿no? Que debía pues afrontar esta mujer, que se conserva en el Museo de Arte de la Universidad de Harvard, y en él pues la vemos recostada cómodamente sobre un sofá con el mismo vestido que luce en la obra final. En ese mismo museo hay una acuarela también de Amélie en el mismo sofá, que presenta todavía mayor similitud ya con la obra final, porque vemos cómo ella ya gira la cabeza hacia el lado izquierdo, dejando a la vista toda la blancura de su escote y de su cuello. Por último, en la Tate Gallery de Londres también se conserva un boceto mucho más cercano aún a la composición final, donde está precisamente el elemento que causó un gran escándalo durante la presentación de la obra, del retrato de Virginie Amélie, que era ese tirante caído que desató toda una polvareda, una riada de comentarios acerca pues de la escandalosa vida que llevaba precisamente esta mujer, ¿no? La provocadora combinación del anillo que llevaba de casada Virginie Amélie junto con ese tirante caído, pues que por cierto no devolvía a su sitio, ¿no? En la obra, que lo más normal es que una mujer decente devolviera ese tirante caído, pero no, ella indolentemente lo mostraba caído en la pintura, pues desataron ese escándalo y
aunque en el listado de obras de aquel año aparecía sin identidad, París obviamente la reconoció y la prensa se cebó tanto con el retrato como con la retratada, pero también con John Singer Sargent, por supuesto, que no lo retiró del salón, pero que cayó en desgracia absolutamente en la sociedad parisina, tuvo que marcharse a probar fortuna en Londres, ¿no? Como retratista. La pintura fue vendida por el artista al Metropolitan de Nueva York, ya corregida, sin el tirante caído, sino puesto en su sitio, en su hombro, y bajo el título de Madame X, que es como se llama actualmente el cuadro, ¿no? En cuanto a Virginia Meilly, posó también para otros pintores en años posteriores como Gustave Courtois y para Antonio de la Gándara. En el primero, el retrato que le hace Courtois, curiosamente lleva un tirante caído. Damos paso ahora a nuestra compañera Carolina Verdejo. Carolina, qué interesante tema nos traes para este programa número 30 de In Ictu Oculi. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora a la que nos escuche. Un cariñoso saludo. En este primer programa de 2025 quiero abrir una pequeña ventana hacia el mundo del patrimonio arqueológico y su conservación museística. Y para ello, pues bueno, no he podido resistirme a empezar con un yacimiento que tiene para mí un significado muy especial. Me estoy refiriendo a la ciudad romana de Bailo Claudia, en Tarifa, una ciudad localizada en un entorno particularmente estratégico, como así lo es el Estrecho de Gibraltar. Esta ciudad tiene su origen hacia finales del siglo II antes de nuestra era y destaca por ser un modelo referente para conocer cómo era el trazado urbanístico de una ciudad romana. Desde la terraza sobre la que se elevan los templos dedicados al culto de la tríada capitolina, podemos observar gran parte de la ciudad, destacando esa gran explanada del Foro, así como también las columnas de la Basílica, la propia ensenada de Bolonia y el perfil montañoso del norte del continente africano, que como saben se encuentran a escasos kilómetros. Además, esta ciudad conserva también un teatro, unas termas, un mercado y hasta un templo dedicado a la diosa egipcia Isis. Entre los diversos elementos muebles que se conservan, quiero dedicarle hoy un breve espacio a una más bien lo contrario, a una pieza hallada por el arqueólogo francés Pierre Paris a principios del siglo XX. Se trata de un reloj de sol encontrado en la que pasó a llamarse, gracias a este descubrimiento, la Domus del Cuadrante, situada esta casa en la zona de la factoría de Salazones. El origen de esta ciudad está directamente relacionado con esta industria y su comercio, ya que, como venimos diciendo, Bailo Claudia se encuentra en un emplazamiento privilegiado para ello, siendo lugar de paso anual del tan cotizado atún de almadraba. Seguramente conocerán la famosa salsa del garum. Pero como decíamos, en una de las dos casas que se encuentran en este barrio industrial dedicado a la conserva y salazón del atún, se encontró el que se considera uno de los mejores relojes de sol conservados de época alto imperial. Pero aunque apareció en este lugar, los especialistas han determinado que al tratarse de un reloj de sol de grandes dimensiones y de perfecta ejecución, debió haber estado situado en origen en un lugar como el Foro o en alguno de los edificios públicos situados alrededor de esta plaza pública. Este reloj de sol permitiría a los ciudadanos de Bailo Claudia conocer la hora del día y la estación del año en la que se encontraban. Nos lo imaginamos así en el centro neurálgico de la vida pública de la ciudad, alrededor de la cual tenía lugar ese trasiego diario de su población. Allí marcaría las horas más largas del invierno, allí marcaría las horas más largas del verano y las más cortas del invierno. Y es que los romanos dividieron el día
entre la salida y la puesta de sol en 12 horas, cuya duración variaba en función de la estación y de la latitud en la que se encontraba. Básicamente el funcionamiento de este reloj era el siguiente: los rayos de sol se introducirían por el orificio abierto en la placa metálica que se encuentra en la parte superior de la semiesfera, una semiesfera que representa la bóveda celeste, en la que aparecen grabadas una serie de líneas verticales que sirven para marcar las horas, mientras que las líneas horizontales marcaban los solsticios y equinoccios. Y sin embargo, aunque, como hemos dicho, la latitud y las estaciones eran determinantes para precisar las horas del día, este reloj se realizó para ser utilizado en lugares con la misma latitud que la ciudad de Zúrich en Suiza, que difiere de la de su lugar de ubicación. Es por ello que se considera una pieza realizada en la propia Roma. Este reloj de sol, realizado en mármol, se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ya que, aunque existían diversos museos provinciales cuando se descubrió, incluso el Museo de Cádiz, cuya fundación, por cierto, es anterior a la del Arqueológico Nacional, importantes hallazgos producidos en todo el territorio nacional ingresaban en este museo, ya que era una institución que, al igual que ocurriría en otras ciudades de Europa, se había creado con la idea de mostrar los testimonios más antiguos del país. En este punto me gustaría señalar que la normativa relativa a las excavaciones arqueológicas en España en aquel momento, y estamos hablando de principios del pasado siglo XX, marcó el inicio para considerar el patrimonio arqueológico como bien de dominio público. Pero volviendo de nuevo al Museo Arqueológico Nacional, esta pieza tiene una nueva ubicación desde la reapertura de este museo en 2014. Una ubicación que sin duda ha puesto en valor a este reloj, ya que se ha calzado además para adaptar su posición a la latitud y al ángulo de incidencia de los rayos solares de Madrid. Y tengo que decir que cuando lo he visto en el propio museo he podido comprobar esa destacada mejora en la museografía del mismo, situado bajo la montera cristalada de uno de sus patios, donde recibe luz natural. Sin más, os animo a las personas interesadas en este tipo de relojes a consultar los interesantes estudios del arquitecto doctor José María Raya Román. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.
Hoy traemos a In ictu oculi a una pintora francesa, Louise Moyon, que nace en el círculo de exiliados calvinistas venidos de Flandes y que estuvieron activos en Saint-Germain-des-Prés, en París. En una monografía de su obra, la profesora Leslie Stevenson explica los 3 motivos por los que la figura de Louise Moyon ha pasado inadvertida para la historia del arte. Uno de ellos es evidentemente el ser mujer, otro que la temática que trató no era muy del agrado generalizado, que era el bodegón, y tercero, que tras su matrimonio en 1640 dejó prácticamente de pintar y tan solo 20 años tras el fallecimiento de su marido volvió a retomar la pintura ya en 1670. A esto tendríamos que añadir también que la ausencia de fuentes primarias que la citen pues son escasas porque los archivos parisinos fueron mermados enormemente tras la Comuna de París de 1871. Es el testamento de su padre, Nicolas Moyon, el que nos aclara aproximadamente, al no existir la partida de bautismo, su edad aproximada, porque dice que Luis tenía 10 años cuando fallece. La artista muere en 1696 a la edad de 86 años y precisamente la estabilidad de Francia tras las guerras entre los hugonotes, los calvinistas y los católicos, pues favorecieron el enriquecimiento de las clases medias y también, consecuentemente, la demanda de pinturas de corte amable y cotidiano como las que había traído su familia desde las tierras flamencas. La fertilidad, además del campo francés, pues llena de colorido las naturalezas muertas de Louise Moyon, que ella supo describir con una absoluta delicadeza y una precisión tremendas. A Louise Moyon se le atribuyen actualmente 135 pinturas, de ellas algunas están firmadas, pero la grafía cambia de unas a otras, tanto en el nombre como en el apellido, dado que en el siglo XVII, pues en Francia todavía las reglas ortográficas no se habían asentado, no habían sido fijadas, y cambia por eso su apellido y su nombre de unos a otros cuadros. Hay que tener en cuenta varias cuestiones a la hora de hablar de la figura de Louise Moyon. La primera de ellas es que la artista, como ya hemos visto en otras ocasiones, pudo realizarse como pintora por haber nacido en el seno de una familia de artistas. Su padre y su padrastro también lo eran, y eso le facilita el formar parte del taller y conocer, pues, por tanto, los rudimentos necesarios para el ejercicio de la pintura. Sin embargo, se ve abocada a realizar bodegones, algo que también hemos visto, ¿no? Bueno, algunos de ellos con presencia humana, sí que es verdad, pero que era el género, como hemos dicho anteriormente en otros programas, que se consideraba la única o casi única salida para las mujeres pintoras. Por otro lado, Louise Moyon tuvo la suerte de que su madre se casase, como hemos dicho, con otro hombre, también pintor, en segundas nupcias, y era también bodegonista, llamado François Garnier. Este hombre no solo le permite firmar su obra con su nombre y apellido desde muy jovencita, sino que también la hace la principal aprendiz de su taller. Con él pintará la obra Puesto de verduras, donde incluso se sospecha que uno de los personajes, una de las muchachas que acude al mercado, pues es un autorretrato de la propia Moyon. Cuando deja de pintar, a causa del inicio de su vida matrimonial, lo hace por un periodo tan largo de tiempo que cuando desgraciadamente vuelve a estar activa, como hemos dicho en 1670,
los gustos de los mecenas ya habían cambiado y por tanto el bodegón de frutas que ella pues pinta había pasado de moda en favor de otro bodegón más suntuoso con elementos de metalistería y totalmente ajenos a la estética de la propia Moillón, que era depurada y sencilla, ¿no? Y finalmente una pregunta que la profesora Leslie Stevenson lanza al aire en esta obra monográfica que escribe sobre Louis Moillon es ¿por qué el artista huyó de los elementos eucarísticos en sus bodegones? ¿Por qué no están presentes las uvas, el vino o el pan, por ejemplo? O tampoco aparecen en sus bodegones elementos simbólicos como las flores, ¿no? Que con ese simbolismo del paso del tiempo, ¿no? De la fugacidad de la vida. No lo sabemos. El caso es que sus bodegones son apenas cestos rebosantes de frutas, pero solitarios, a veces en pareja, pero con mucho aire alrededor, recortados, eso sí, sobre un fondo oscuro e indeterminado. Según algunos estudios, Moillon sí dice, curiosamente, que escogía sus propios marcos en combinación con las obras por entender el marco como un elemento consustancial a la propia pintura y que acaba de terminarla, ¿no? Dos de sus obras más virtuosas son Naturaleza muerta, con cesta de frutas y manojo de espárragos, que se conserva en el Art Institute de Chicago, y cesta de ciruelas con pequeña cesta de fresas en el Museo de los Agustinos de Toulouse. Si tienes la oportunidad, muy cerquita, en Madrid, tenemos una obra suya, que es un bodegón con frutas que está en el Museo Thyssen-Bornemisza.
Hoy queremos despedir el programa, como hemos comenzado, retomando, junto con nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, el origen de algunas palabras que hemos citado a la hora de hablar de la obra de Georges de Latour, La riña de los músicos. Hola Tomás, ¿cómo va esa cuesta de enero? Hola, ¿qué tal, Lourdes? Pues, ¿qué te voy a decir? Después de unas vacaciones verdaderamente agradables, ¿no? En la que a pesar de todo, pues hombre, ha habido tiempo para muchas cosas. Por una parte, para seguir trabajando, ¿no? En el tema literario, con nuestros programas, etcétera, ¿no? Pero que bueno, que también ha sido una fiesta que tradicionalmente nos han servido, ¿no? Para pasar tiempo con los amigos, con las amigas, con las familias, con esas personas con las que a lo mejor no tenemos el trato que quisiéramos el resto del año, ¿no? Aprovechamos ahora. Y la verdad pues que la vuelta a clase ha sido verdaderamente dura, verdaderamente una cuesta de enero. Pero bueno, aquí estamos vivitos y coleando por ahora, ¿no? Y nada, dime. Sí. Sí, que quería darte la enhorabuena, Lourdes, por este programa número 30 que has alcanzado. Hombre, siempre te acuerdas del número. Es una cifra redonda, pero que verdaderamente aparte no dejo de reconocer el mérito tuyo y sobre todo de tus colaboradoras, ¿no? Y colaboradores del programa, hombre, para no dejar nunca desierto de contenido, ¿no? Este espacio con el que sé por muchas personas que no se deja de aprender. Y conmigo el primero, ¿no? Que no dejo de aprender y de disfrutar con estas enseñanzas, ¿no? Que nos muestra cada mes. Bueno, cada mes, porque realmente el mérito no es mío, como bien dices, pues es de todos esos colaboradores y colaboradoras. Colaboradores menos, porque solamente te he tenido a ti a lo largo de estos 30 programas, pero colaboradoras hemos tenido muchas, y la verdad es que yo espero que siga así durante mucho tiempo. Claro que sí, seguro que sí. Otros 30 programas más y algunos más, ¿no? Y algunos más, por supuesto. Esto no tiene uno, sencillamente uno tiene que mirar para adelante y ya está. Pues realmente lo que hacéis grande este programa sois vosotros y te lo agradezco. Pues después de todas estas flores flores mutuas, nunca está de más echarse flores floral. Y echar flores a los demás, ¿no? Hay que quererse, sí. O sea, siempre se ha dicho que para ser buena persona hay que empezar queriéndose uno mismo, porque estando contento uno con el cariño que se tiene a sí mismo, pues puede esparcirlo a los demás. A los demás, también compartirlo, o sea, ¿no? Muy filosófico, ¿no? Pero es así. Mucho más grande, ¿no? Hacerlo mucho más grande. Sí. Pues hemos tratado, volviendo a nuestro tema, hemos tratado un tema que realmente ha sido utilizado muy recurrente a lo largo de la historia del arte, como es esas personas ciegas que realmente pues se dedicaron a la música y fundamentalmente a la música callejera, ¿no? A lo largo de los siglos. Y hemos hablado precisamente de la obra de Georges de Latour, de La riña de los músicos callejeros, donde aparecían dos músicos realmente que estaban en una pelea mutua, una trifulca callejera también, con ese músico ciego o aparentemente ciego, presuntamente ciego, al que otro músico vidente pues le atizaba con un instrumento del que ahora vamos a hablar, para precisamente pues poner de relieve esa falsa ceguera, ¿no? que pretende, ¿no? Como hemos visto, pues el músico ciego, hemos citado que llevaba una zanfonía, que era, bueno, también a la que también se le llama zampoña o zanfoña, que es un instrumento de origen medieval. Pero nosotros queremos preguntarte de dónde viene el origen de esa palabra, cuál es la etimología de la palabra zanfonía. Exactamente, es un tema muy curioso, por supuesto.
hunde sus raíces en el griego y posteriormente en el latín este término. Y bueno, y ese tema que han mencionado, ¿no? La relación de la ceguera, ¿no? Con la mendicidad, con la música, yo creo que después de esto podríamos hablar un poco, porque la verdad merece la pena ese tema, ¿no? Pero bueno, con este tema de efectivamente la sanfonía o chanfonía, ¿no? Hasta llegar a zampoña, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Pues la verdad tendríamos que retrotraernos al griego sinfonía, una palabra que os suena a todos y no vamos a decir, y no referida directamente a un instrumento musical, sino a algo más amplio. La palabra sinfonía en griego pues es la unión del proverbio sun, que significa una unión, ¿no? Juntamente, lo que ahora en español con, ni más ni menos, con el término, con la raíz del sustantivo fone, que significa sonido, voz y canto, ¿no? Y entonces esa sinfonía tal cual, pues con el significado de armonía de sonido e incluso también de grupo de cantantes o músicos, pues pasó al latín de la misma manera, ¿no? Sinfonía. Y bueno, fue evolucionando esta palabra y nos encontramos pues que en la Edad Media se documenta por vez primera esta palabra con la variante sanfonía, con sedilla, ¿no? En 1490, ¿no? En ese universal vocabulario en latín y en romance del famoso Fernández Palencia, ¿no? Tiene un pasaje en el que aparece esta palabra como sanfonia, conviviendo con el término sinfonía, que como digo tiene un sentido más amplio, pues esta sanfonía aparece como la música armónica en sentido figurado. O sea, en esa época tanto sinfonía como sanfonía tenían un sentido general, como de música armónica, o sea, lo que se ejecuta a la vez, ¿no? Las voces, las notas que se ejecutan que a la vez. Acoplan, ¿no? Pero lo cierto es que por aquellos años de finales del siglo XV ya aparece también como un instrumento musical de percusión, compuesto por una caja de resonancia y que tiene una membrana de cuero en ambos lados y que se golpean con una baqueta. Y ya posteriormente será, pues, a principios, en el primer tercio del siglo XVII, como ya se le define como un instrumento casi equivalente a nuestro violín. Lo que pasa es que tenía una rueda interior que fricciona las cuerdas, accionada por una manivela y un teclado. Y eso ya aparece en una comedia del año 1631. Pues bueno, también vamos a hablar hoy de otra palabra precisamente, que es la del instrumento que el músico vidente, con el que el músico vidente está atizándole al ciego, que es la chirimía, que a mí aparentemente me parece un término árabe, pero creo que no lo es, ¿no? No, efectivamente, lo único que pasa es que esa CH, ese antiguo dígrafo che, ¿no? Pues muchas veces en nuestro idioma ha aparecido por influencia del francés. No necesariamente del árabe, ¿no? Y efectivamente, pues frente a un instrumento de percusión primero y de cuerda después, como es la zampoña, la chirimía pues es un instrumento de viento. Se la empezó a conocer con el nombre de chirimía, cheremía, cheremilla, etcétera, ¿no? Y bueno, y es una voz que se tomó del francés antiguo chalemi, haciendo referencia a este instrumento musical de viento, y a la vez proveniente del latín calamelus. Recordemos que calamus en latín es una caña o flauta hecha precisamente de caña, ¿no? Una flauta hecha de caña.
Y un instrumento también de escribir, el cálamo. Exactamente, para las tablillas, ¿no? Para esa especie de punzón que servía para escribir en las tablillas escolares. Pues la diferencia entre calamus y calamelus es sencillamente que calamelus es el diminutivo. O sea, los diminutivos del latín normalmente terminan en ilus, en elus o en ulus, ¿vale? Y entonces el calamilus pues sería la cañita, ¿no? La pequeña caña. Y bueno, la primera vez que se documenta con la acepción de instrumento musical de viento y madera, ¿no? Precursor, dicen algunos del oboe, pues es en el último cuarto del siglo XV, en una anónima crónica incompleta de los Reyes Católicos escrita entre 1469 y 1476. A partir de ahí es un instrumento que se hace tremendamente popular. Es posible que sea debido a que se tocaba, por ejemplo, era más sencillo aprender a tocarlo, ¿no? Como ocurre hoy con las flautas escolares, ¿no? Resultaba más sencillo, más popular, más cercano a la gente que lo que sería, por ejemplo, pues, la zampoña u otro tipo de... Y más transportable, más fácil. Exactamente. Y bueno, y yo quería comentarte brevemente pues esta relación del mendigo ciego, ¿no? O de la persona que iba de un sitio a otro pues entonando cantos, viviendo de la caridad de los demás, pero con estas características de ciego, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la propia palabra mendigo viene del latín mendicus, ¿no? Que se llamaba en la antigua Roma aquellas personas que tenían algún defecto físico o mendum. O sea, en latín el mendum es un defecto o tara. Muchas veces por un accidente, por efecto de la batalla, ¿no? Entonces, claro, estas personas, los mendiquis, no podían realizar trabajo de esfuerzo físico y se veían obligados a pedir limosna para subsistir. Hoy día la palabra enmendar proveniente de este mendum significaría pues quitar un defecto. Eso te iba a decir, remendar también. Exactamente, remendar, enmendar. Y bueno, y esto muchas veces el defecto físico que tenían estas personas es que sencillamente eran ciegos. Esto habría que ponerlo en relación con que los primeros cantores de la historia, los primeros, vamos a decir, músicos callejeros, por llamarlo de alguna manera, o músicos nómadas, pues da la casualidad que se identifican como personas ciegas. ¿Tenían a lo mejor una mayor sensibilidad para el sonido, para la música? Es posible que sí, para el ritmo, ¿no? Y tenemos al famoso Homero, que según la tradición pues era un aido o cantor oral, que era capaz de memorizar una gran cantidad de versos. De hecho, se supone que ahí salieron la Ilíada y la Odisea y otros cantos homéricos, ¿no? Y bueno, y la propia palabra Homero, un personaje que no deja de ser no deja de ser legendario, pues significa precisamente el que no ve. Jo mejoron en griego, jo es el artículo, el que no viendo. O sea, el que no ve, ¿no? Entonces ya esta identificación es muy curiosa, ¿no? Sí. Entre el músico nómada, ¿no? Y la ceguera, ¿no? Claro. Pues también tiene relación con una santa, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque Santa Cecilia, ¿no? Es precisamente la patrona de los músicos, ¿no? Cuéntanos un poco de quién era ella. Es una historia que yo considero apasionante. Como sabéis, no hace mucho, ¿no? En el mes de noviembre, el 22 de noviembre, era la festividad de Santa Cecilia. Y que fíjate que la que se considera patrona de los músicos, su nombre está relacionado precisamente con la ceguera. ¿Ah, sí? O sea, Santa Caequilia, según el Martyrologium Hieronymianum, ¿no? O sea, el martirologio de San Jerónimo, pues allí se nos dice que fue una noble romana que se convirtió al cristianismo y martirizada por su fe, ¿no? En el siglo III después de Cristo. Pero lo curioso es el significado de ese nombre, Caequilia, ¿no? Y es que proviene de la palabra caecus, caeca, en el caso femenino, ¿no? Pues que significa ciego.
No. Y precisamente esa terminación Qué curioso. Ilius o Illus, como he dicho antes, ¿no? Pues el diminutivo. Diminutivo. De manera que Cecilia lo que viene a significar cieguecita. es la cieguecita, la cieguecilla, Vale. la pequeña ciega. Fíjate. ¿Vale? Y entonces, bueno, efectivamente se la considera como patrona de la música, también de los poetas y de los ciegos, Ujú. ¿eh? Junto con nuestra querida Santa Lucía. De Siracusa. Ajá. Las reliquias se dice que se encuentran en la cripta de la iglesia de Santa Cecilia de Roma. Y- Donde está la escultura maravillosa Hombre, de Maderno, pero es que esa que es escultura, famosísima, que es impresionante porque tiene el cuello vuelto, está exactamente, o sea, recostada, ¿no? es que Y muerta, martirizada. una estatua verdaderamente hermosa, Impresionante. hermosa de final del 16, principio del 17, en el que está tendida la santa en una postura verdaderamente entrañable, increíble, ¿no? Impactante, realmente, sí. Lo que transmite es una Con, idea con de la desamparo. dulzura, pero a la vez, ¿no? Esa dureza, ¿no? Exactamente, De haber sido exactamente, martirizada de y entenderse que está muerta, ¿no? Realmente, ¿no? Tener un Después del corte martirio. en el cuello. Bueno, y la historia es apasionante. Resumiendo, diríamos que, bueno, su marido, ¿no? El marido que eligió para ella, Valeriano de Roma, pues por ella se convirtió al cristianismo, pero ello no fue óbice para que ella fuera martirizada al final muerta. Sí. Tras estas torturas, ¿no? Que sin embargo ella aguantó Estoicamente. a pie firme, ¿no? Estoicamente. Primero la intentaron asfixiar en las termas de su propia casa, intentaron ahogarla con el agua hirviendo, sin conseguirlo, con el vapor del agua hirviendo, y después llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza. Nada más y nada menos que tuvo 3 intentos y en ninguno de ellos consiguió que la cabeza se separara del cuerpo. No obstante, nos dicen las crónicas que quedó maltrecha y finalmente murió a los 3 días. ¿Por qué se la considera patrona de la música? Bueno, hay 2 interpretaciones que no tienen por qué excluirse la una a la otra. Parece ser que desde muy joven y de acuerdo con las costumbres y tradiciones de las familias patricias de Roma, la iniciaron en la música y en tocar algún instrumento musical, posiblemente la lira o la cítara, de herencia griega y que Clásica, claro. parece que lo hacía de una forma excepcional. Después esto se une a otra interpretación, a otra leyenda que aparece en las actas del martirio de San Jerónimo que hemos dicho antes, y es que mientras estaba en las termas de su casa junto al horno al rojo vivo, donde intentaron asfixiarla, Cecilia no dejaba ni un momento de cantar las glorias del Señor. O sea, entonaba una oración dirigida al Altísimo, y incluso en los momentos de agonía no dejó de hacerlo, incluso cuando después el verdugo pues se ensañó verdaderamente con ella, con esos terribles hachazos que recibió. Qué antes de historias morir. tan truculentas, las de los mártires cristianos, la verdad que son Efectivamente. impresionantes porque, vamos, parecen películas realmente de miedo, ¿no? Que muchas de los martirios, ¿no? De estas santas, Hombre, sobre todo fíjate. cuando son mujeres, ¿no? Fundamentalmente mujeres Exactamente. que sufren martirios, pero No normales. con mucha hazaña. Exactamente, ¿no? ¿no? Sí, así fue la vida de los mártires. Pues ciertamente, como dice, esa vinculación con la música al final ha acabó dando esa iconografía de Santa Exacto. Cecilia, acompañada siempre de algún instrumento, ya sea de cuerda, de viento, y bueno, tenemos interpretaciones maravillosas, como por ejemplo la de Artemisia Gentileschi o la de Rafael, donde aparece con esos instrumentos siempre como un elemento, un atributo, ¿no? Consustancial a esta persona, santa, ¿no?
Pues Tomás, como siempre, muchísimas gracias es una maravilla escucharte, Muchas la verdad, gracias a ti. y qué suerte la nuestra, la de contar contigo cada programa para que nos traigas estos aires romanos y griegos que nos traes cada mes, ¿no? Al programa In Ictu Oculi. Suerte la mía de tenerte a mi vera. Eso es lo Nuevamente, primero. estas flores Y por supuesto, que van y de vienen. escucharte a ti, escuchar al resto de colaboradoras pues todos los meses, porque es una delicia, porque, en fin, si no tenemos la vida para aprender, Es que tengo un magnífico ¿para qué la equipo. tenemos? Siempre lo he tenido. Bárbara, Irene, Carolina, Mercedes y tú, por supuesto, que habéis sido pues la base de este programa fundamental. Así que muchísimas gracias y te esperamos en el programa del mes de febrero. Número 31. Deseando estoy ya que llegue. Pues nada, Ese muchas bonito mes. gracias, Tomás. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Pues aquí terminamos por hoy y os esperamos, como decíamos con Tomás, el mes que viene, el mes de febrero, en In Ictu Oculi. Un saludo.